Vamos a empezar estos 4 domingos que nos quedan de agosto, hermanos. Les quiero compartir una serie que le puse historias de reyes. Y vamos a ver 4 historias de 4 reyes que se encuentran en la Biblia. Y hoy vamos a empezar con algunos aspectos de la historia de Josías, del rey Josías. No vamos a ver toda la vida de Josías porque es muy extensa, pero vamos a ver algunos eventos que pasaron en la vida de Josías. Abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Ahí es donde está esta historia, segundo de Reyes, capítulo 22, en el versículo 18 dice: mas el rey de Judá, refiriéndose a Josías, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, le diréis así. Es la profetisa Ulma que le está diciendo a los mensajeros lo que le tiene que decir al rey. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Ahorita vamos a ver cómo llegamos hasta este punto de la historia. El martes pasado que estaba yo subiendo a internet, a YouTube, las predicaciones de Rudy, de Cintia, las estaba escuchando mientras se iban subiendo una por una. Y también entre eso estaba viendo y revisando las lecturas bíblicas que nos manda Marisela todas las semanas. Espero que por lo menos algunos estén aprovechando esas lecturas bíblicas. Era martes y estábamos leyendo el martes en la historia. Tocó el capítulo 21 del segundo libro de Reyes, ahí en las lecturas que nos mandó Marisela. Y entonces abrí mi Biblia y mientras estaba ahí en la computadora, me puse a leer el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Y empecé a pensar, porque estaba de un lado subiendo la plática de Rudy, por otro lado la de Cintia, y después leyendo este capítulo, la historia de Manasés, y dije, ¿qué relación puede haber en estas 3 historias? Son muy diferentes, están muy lejos una de otra. Así es que me puse a leer, me puse a seguir leyendo todo, y me di cuenta que estas historias pueden tener mucho en común. Y vamos a ver algunas de estas historias a lo largo de este mes, como les decía, sobre los reyes de Judá, que nos van a dejar enseñanzas para nuestra vida. El capítulo 21, el capítulo anterior, el capítulo 21 de Segunda de Reyes, nos habla acerca de un rey de Judá llamado Manasés. Manasés, cuando empezó a reinar, era de la edad de nuestros chicos de la CIA que acaban de salir. Manasés tenía 12 años de edad y su padre había sido el gran rey Ezequías, uno de los grandes reyes de Judá, un rey en promedio bueno, un rey que buscaba al Señor, tenía temor de Dios, cometió algunos errores, pero era un rey generalmente bueno. Pero su hijo Manasés, que empieza a gobernar desde los 12 años, resulta que este muchacho, probablemente influenciado por los amigos o por gente que no le convenía, gente que no tenía ningún temor de Dios, Manasés se aparta completamente de los caminos de Dios y trajo un tiempo muy oscuro sobre la nación de Judá. Segundo de Reyes 21:1 dice: de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió, es decir, ya las habían quitado, y él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Acera, que era una diosa, como había hecho Acab, rey de Israel.
y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares, ¿en dónde? Adentro de la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, en el patio. Ahí se puso a levantar estos altares. Y pasó a su hijo por fuego. Un acto reprobable, abominable y condenado por Dios en la ley de Moisés. No harás pasar a tu hijo por el fuego. A sus bebés los mecían sobre el fuego y algunos los echaban inclusive a la lumbre para ofrecerlos en sacrificio al rey Moloc. Este hombre, llamado Manasés, hijo de un rey que temía a Dios, hizo pasar su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Estaba viendo si él era Cáncer o Capricornio, y que si era Capricornio, entonces su mujer tenía que ser Géminis para que se pudieran llevar. Y todas las mañanas abría el periódico para ver: ¡ay, mi horóscopo de hoy! Abominación delante de Jehová. Se puso a observar los tiempos. Fue agorero, adivino. Le gustaban las cartas, la quiromancia, consultaba muertos. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho. Él era un artesano, era un hombre hábil, y él hizo su propia imagen de acera y la puso en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Ahora, esta conducta, hermanos, esta conducta de Manasés trajo como consecuencia un terrible juicio sobre toda la nación de Judá. Esta conducta trajo juicio sobre toda una nación, lo que él hizo. Y aquí es donde se empiezan a entrelazar las otras historias de las que hablamos, porque Manasés es un descendiente de Abraham, del que nos habló Rudy hace 2 semanas. 1100 años después de Abraham nace Manasés. Aquel Abraham al que se le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, en Génesis capítulo 12, y yo te mostraré el lugar al que debes de ir, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al que bendijeres bendeciré, y al que maldijeres maldeciré. Y se fue Abraham a la tierra que Dios le había prometido. Esa misma promesa, ese mismo llamado, esa misma responsabilidad, 1100 años después, estaba sobre un hombre llamado Manasés. La misma promesa hecha a este Abraham, de ese que se le llama ahora el padre de la fe, del amigo de Dios, y todos los nombres que se le han dado a Abraham. 1100 años después, este muchacho llamado Manasés no le importó la promesa de Dios, no le hizo caso a su padre Ezequías, lo que le pudo haber enseñado, y decidió seguir un camino totalmente distorsionado. Y aquí tenemos, hermanos, la primera y muy importante lección. Las promesas de Dios son eternas. Díganlo conmigo. Las promesas de Dios son eternas, no son temporales. Ninguna promesa de Dios es temporal. Todas tienen un carácter de eternidad. Lo que Dios estableció hace 5000 años sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá hasta que Cristo venga por su iglesia. Y si Dios le hizo un llamado a Abraham, y si Dios le dio una promesa a Abraham,
no significaba que cuando Abraham se muriera se iba a acabar la promesa. Porque el tiempo de nosotros, hermanos, en la tierra es temporal. Nosotros estamos aquí solamente por un pequeño espacio de tiempo. Vivimos en una burbujita de tiempo solamente. Pero las promesas de Dios son completamente eternas. No hay principio, no hay final. Es eternidad. Y nosotros hemos sido puestos dentro de esa eternidad. Así es que si Dios te prometió algo, si tú has visto una promesa de parte de Dios, esa promesa no se acaba cuando tú te mueras, Cuando llegue el día, todos nosotros vamos a decir, ok, bye, pum, ya hasta ahí vamos a llegar. Pero las promesas de Dios siguen funcionando. Esas no se van a acabar. Esas no están limitadas a nuestro tiempo, a nuestro espacio. No tienen fecha de caducidad. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nuestras generaciones, hermanos, aunque ya no las veamos nosotros, serán afectadas para bien o para mal de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Habrá descendientes de nosotros que seguirán en el camino del Señor y probablemente, ojalá y no, pero puede ser que haya descendientes de nosotros que se aparten y tengan conductas reprobables, así hayan pasado 1000 o 2000 años después de nosotros. Manasés tenía 12 años cuando su papá Ezequías murió. 12 años. Ahora, ¿acaso Ezequías, ese gran rey del que hablaremos la próxima semana si Dios quiere, Ezequías no tuvo tiempo de guiar a su hijo en el temor de Jehová en los primeros 12 años de su vida? De la mamá no se dice nada tampoco. De Jepsiba no se dice si lo hizo o no lo hizo. No sabemos qué papel jugó. El asunto es que el muchacho se salió del camino del Señor. La mamá a lo mejor hizo lo que pudo, pero ¿y el papá? Varones, ¿dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba el rey? Es que el reyesito andaba muy ocupado haciendo la guerra. Es que el reyesito estaba muy ocupado arreglando asuntos importantes con el profeta Isaías. Es que el reyesito andaba muy ocupado levantando una barda. Es que el reyesito andaba muy ocupado echando un pisito. Es que el rey andaba muy ocupado arreglando la troca. Manasés no recibió la enseñanza de su padre. No recibió el camino del Señor como una herencia. Y cuando le tocó el tiempo de reinar, se dejó influenciar por toda la maldad que había a su derredor. Sobre toda la nación a la que se le había prometido que en ella serían benditas todas las familias de la tierra, la nación de la que tendría que nacer el Mesías 600 años después. Indudablemente Ezequías, hermanos, el padre de Manasés, hizo buenas cosas, como lo vamos a ver la otra semana. Pero mira cómo termina sus días, los días de Ezequías, después de escuchar el juicio por medio de Isaías, de un error que cometió muy feo. Segundo de Reyes 20:19, 2 capítulos atrás. Fíjate cómo termina Ezequías. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, después de que Isaías le dijo todo lo que iba a pasar: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad. ¿Cuándo? En mis días. O sea, lo que dijiste que Dios va a traer destrucción y que nos van a deportar y que nos van a hacer esclavos y que toda esta ciudad se va a quemar y la van a hacer pedazos, pues sí es cierto, es buena la palabra que hablaste. Pero pues, por lo menos, mientras yo viva, las cosas no se van a poner feas. Ese fue el conformismo de Ezequías. No me importa lo que va a pasar en las siguientes generaciones. Con que mi generación, con que mi tiempo, con que mis días, el tiempo de vida que todavía me queda, la pase bien, no me importa lo que va a suceder después. Al menos yo voy a tener paz en mis días.
Las promesas de Dios, amados hermanos, son eternas. Son eternas. Pero no solamente las promesas de Dios, sino también las responsabilidades y el llamado que cada promesa conlleva. También son eternas. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado cosas a nosotros. Todos los que estamos aquí, los que están ahí conectados en sus casas, todos estamos aquí porque Dios nos llamó, porque Dios nos escogió, porque Dios nos trajo. Tú no viniste, Dios te trajo. Dios nos puso aquí. Y ahora nosotros somos depositarios de una fe, de una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos creen que después de morir resucitaremos con el Señor para siempre? Ok, esa promesa conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo tengo que vivir todos los días pensando en ese momento en que me voy a encontrar con el Señor. Y vivir para el Señor, ya no vivir para mí. Ahora Cristo vive en mí. ¿Se entiende? ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará? Todos. Y nos agarramos de la promesa. Pero esa promesa conlleva una responsabilidad. Cuando yo digo que Jehová es mi pastor, estoy entendiendo el señorío, la autoridad de Cristo sobre mi vida. Y esa promesa y ese llamado y esa responsabilidad, yo la tengo que transmitir a mis siguientes generaciones. Si no tenemos descendencia biológica, a lo mejor yo ya perdí la esperanza de tener nietos. Está bien. Pero si no tienes descendencia biológica, tenemos descendencia espiritual. Y todos esos niñitos que salieron ahorita son mis nietos espirituales. Y como pastor de la iglesia, es mi responsabilidad que todos esos niños entiendan el llamado, la responsabilidad que tienen al haber sido llamados hijos de Dios. Y como padres, y como líderes, y como miembros de esta iglesia, todos nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de cada uno de esos niños. Tenemos la responsabilidad de que esa siguiente generación y las que vengan tienen que ser influidas y saber cómo transmitirles el llamado que Dios ha hecho hasta que Cristo venga. La promesa y el llamado de Abraham no se terminó cuando él murió. Tenía que continuar hasta el cumplimiento de los tiempos, pero Ezequías la dio por terminada. Ezequías dijo, pues con que yo a mí me vaya bien, de ahí para adelante arréglense como puedan. Esa es una manera irresponsable de pensar, hermano. Tú no puedes decir, bueno, pues mis hijos ya están en el camino del Señor, mis hijos ya crecieron, ya acabé. No, Señor, no has acabado. No, porque eres parte de una iglesia. Dios te sembró en una iglesia. Y mientras queden bebecitos en aquel cunero, todos somos responsables de lo que van a vivir ellos. Todos tenemos la responsabilidad de que esos niños crezcan en el camino bendito del Señor. Todos, toda la iglesia. Yo no vengo a la oración porque es para los padres. ¿Y qué eres tú entonces? ¿No hemos entendido la responsabilidad? Todos aquellos son nuestros hijos. No, pues que mis hijos son güeritos. Aquí no tiene que ver si son güeritos o de ojos verdes o morenitos. Tiene que ver el color de la sangre con que Cristo pagó por ellos. Y eso es lo que nos hace familia. Eso es lo que los hace nuestros hijos, nuestros nietos. Cada uno de ellos valioso delante de Dios. Ahora la iglesia en este tiempo, la iglesia se ha convertido en depositaria de ese llamado, de esas promesas. Pero ¿dónde están los hombres y las mujeres a los que Dios ha llamado a continuar la obra? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesitamos nuevamente volver todos a hacernos responsables de la obra. Después del desastre de Manasés, después de esos 55 años de desastre, nace su hijo Amón. Y Amón sigue haciendo exactamente lo mismo que hizo su padre. Todo lo malo, todas las abominaciones. Y después de que en medio de tanta maldad y tanta violencia,
al mismo Amón lo matan sus propios siervos. Fue una desgracia lo que pasó en Judá. Era tanta la maldad que se había arraigado durante el reinado de Manasés, que cuando Amón empieza a reinar, se lo echan. Nomás duró 2 años. Lo mataron. Amón para entonces, 25 años de edad, ya tenía un hijo. Y ese hijo se llamaba precisamente Josías. Y Josías tenía apenas 8 años de edad. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿A quién tenemos aquí de 8 años? ¿Quién tiene un hijo que tenga 8 años? ¿Quién? Ay, tenemos varios Josíitas aquí ahorita. 8 años. Ahora, y todos los demás ya tuvimos hijos de 8 años, ¿verdad? Ya ahorita tienen 20, 30, 50, pero algún día tuvieron 8 años. ¿Qué tan responsable es un muchachito de 8 años, hermanos? ¿Qué tan responsable es? ¿Tu hijo o tu hija de 8 años ya se valía por sí mismo? ¿Ya limpiaba su cuarto impecable y lo dejaba? Su cama antes de irse a la escuela dejaba bien arregladita. Tú te levantabas y a los 8 años tu hijo ya te tenía el desayuno. Acá está el desayuno, padre mío, no te preocupes, aquí está el desayuno. Esa madurez tiene un niño. No, un niño de 8 años anda viendo si le compras un carrito, si le compras, no está pensando. De 8 años era Josías cuando le tocó la responsabilidad de empezar a reinar. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Ahiah de Boscat. Pero este muchacho, a diferencia de su padre Amón, a diferencia de su abuelo Manasés, dice el versículo 2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de ¿quién? Pero su papá se llamaba Amón. Su abuelo se llamaba Manasés. Su bisabuelo se llamaba Ezequías. David estaba 30 generaciones atrás casi. Anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Seguramente aquí la mamá fue la que hizo la diferencia. Le enseñó a andar en los caminos no de su padre, no de su abuelo, ni siquiera de su bisabuelo, sino que su mamá lo tomó y lo llevó a un camino muy antiguo de un antepasado suyo llamado David. Y aquí tenemos la segunda lección de esta historia. Tu entorno no define quién eres, sino tu llamado. Díganlo conmigo. Tu entorno no define quién eres, sino tu llamado. En la historia de Abraham que nos platicó Rudy, la orden de salir de Ur de los Caldeos era porque era un entorno de idolatría, de avaricia, de perdición. No era lo que Dios quería para Abraham y su descendencia. Había mucho dinero, había prosperidad. Se vivía bien en Ur de los Caldeos. Era una de las civilizaciones más prósperas y avanzadas de esa época, hace 5,000 años. Pero a Dios no le convenía ese medio ambiente para Abraham. Por eso es que lo manda a sacar de ahí. Por eso es que se lo lleva a él y a otro lado, porque Dios quería ofrecerle a Abraham un entorno totalmente diferente en el que estaba creciendo. La promesa que Dios le estaba dando, lo que Dios quería hacer de la vida de Abraham, no se podía desarrollar en ese medio ambiente. Lo tenía que extraer y llevarlo a otro lado. El entorno en el que nosotros crecimos, hermanos, cada uno de nosotros, pudo haber sido difícil. Quizás alguien de aquí creció en un entorno de violencia familiar o en un entorno de pandillas, de vicios, de adicciones, malas palabras, groserías, gritos, ofensas, falta de amor, abandono. O quizás fue lo contrario. Creciste en una buena familia, tuviste mucho amor, tuviste a tus padres, tuviste todo lo que necesitaste para crecer, para estudiar. Pero no importa tu entorno, porque cuando Dios nos llama, Él nos tiene que hacer salir, porque Él tiene algo mejor todavía para nosotros. No importa si fue bueno o si fue malo.
Lo que Dios ofrece es mucho mejor para nosotros. Es un ambiente diferente en el que nosotros vamos a desarrollarnos. El entorno en el que nació Josías fue de idolatría, de abominación ante Jehová. Lo peor de la depravación moral que se había apoderado de su país. Todas esos cultos a Baal demandaban derramamiento de sangre humana. Todos esos cultos que se le hacían a Acera demandaban prostitución, inmoralidad, homosexualidad. Estamos hablando de que esos altares se levantaron en la casa de Jehová. En ese lugar donde 200 años atrás los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar a causa de la poderosa presencia de Jehová. Ahora ahí había prostitución. Ahora ahí había depravación moral. Ahora ahí había todo tipo de bacanales y de desenfrenos y todo lo que peor que te puedas imaginar. Adentro de la casa de Jehová. ¿Tú crees que Jehová no se iba a enojar? ¿Tú crees que la ira del Señor nos iba a encender en contra de ellos? Y ese fue el medio ambiente en el que nace Josías. Lo nombran rey a los 8 años. Seguramente, aunque no lo dice literalmente la Biblia, pero seguramente su madre inmediatamente se puso a trabajar con él. Le debió aconsejar que saliera de su entorno. Le habló de todas las cosas que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, cómo se habían ido a Egipto, cómo habían salido de Egipto con mano poderosa, cómo Dios los había guiado por el desierto, cómo habían vuelto a llegar a la tierra, cómo Josué y Caleb habían luchado por volver otra vez a gobernar la tierra. Seguramente su mamá le platicó todas estas historias. Y le fue platicando hasta que llegó a la vida de David. Y le dijo, y Dios levantó a un hombre antepasado tuyo, mi hijo, llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Y ese hombre cantaba, alababa, glorificaba al Dios de los cielos. Y a pesar de estar en situaciones difíciles, él siempre tenía un canto de alabanza a su rey. Ese era tu antepasado, mi hijo. Y en ese camino de David es en el que tú tienes que caminar. Mamá, pero mi papá me dijo que yo tenía que darle a Baal. ¡No, mijito! Olvídese de lo que su padre le dijo. Que tu padre te estaba llevando un camino de perdición. Pero la escultura que hizo abuelito Manasés, ¿dónde la vamos a echar? No te preocupes de esa. Usted, mijo, aprenda el camino de David, tu antepasado. Ahora la iglesia, hermanos, tiene que salir de sus diferentes entornos en los que crecimos, sean buenos o sean malos. Y tenemos que remontarnos al entorno de la cruz de Cristo. Nosotros no andaremos en los caminos de David. Tenemos que andar en los caminos de Cristo. Ese es nuestro referente ahora. Para Josías en ese momento su referente era David. Para nosotros como iglesia ahora nuestro referente es Cristo. Así es que el entorno de la cruz de Cristo es el que tiene que definir nuestra vida a partir de que nosotros hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Señor. A caminar en los caminos del Señor. De ahí proviene nuestro llamado. Ahí están las promesas que nos van a sustentar cada día. Ahí nos vamos a fortalecer en esa cruz, en ese poder como cantábamos ahorita. En ese poder de la palabra, en ese poder de la resurrección, en el poder de su nombre. Ahí nos vamos a sustentar en medio de tribulaciones, de pruebas, de conflictos. Pero si no salimos de nuestro entorno que nos marcaron nuestras familias y nos remontamos al entorno de Cristo, vamos a fracasar. Si yo me quedo en un entorno de rencor, de falta de amor, de falta de perdón, de chisme, de murmuración, voy a fracasar en mi llamado. Tengo que salir de ahí.
Y tengo que ver qué es lo que hacía Cristo, cómo caminaba Cristo, cómo hablaba Cristo, cómo respondía cuando otros lo injuriaban, cómo reaccionaba cuando otros se burlaban, cómo amaba cuando otros lo despreciaban. Yo tengo que ir a ese entorno y tengo que empezar a caminar en los caminos que Cristo dejó marcados para nosotros. A los 18 años, Josías, influenciado por las historias de su ancestro David, ordena que se limpie y que se empiece a reparar el templo de Jehová que estaba abandonado. Que se saquen todas esas imágenes, que se restauren todas las estructuras y que se le devuelva su gloria y su belleza originales. El sumo sacerdote Hilcías y su ayudante Safán se emocionan y empiezan a ir a buscar y recogen todo el dinero que estaba ahí en el templo, regado por todos lados en los diferentes altares. Y les dice el rey: todo lo que junten de dinero, dénselos a los que están haciendo la obra, carpinteros, tapiceros, albañiles, a todos dénselos, orfebres, para que hagan la obra de Dios. Y ellos empezaron a hacerlo. La mayor parte de la gente del pueblo, hermanos, no sabía lo que estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo en el templo de Baal?, decían ellos. ¿Qué está sucediendo en el templo de Acera, de nuestra diosa, de nuestro Dios? ¿Por qué le están sacando todas las cosas? ¿Por qué le están reparando? La mayor parte de la gente del pueblo no entendía por qué estaban limpiando el templo. Para ellos, el templo de Baal. Por los últimos 67 años, ese pueblo solamente había visto en ese templo cómo se le rendía culto a Baal, a Acera y a todos los dioses de la tierra, del cielo. 67 años, 55 del reinado de Manasés, 2 del reinado de Amón y 10 que llevaba Josías, ya de rey. Porque esto lo empezó a hacer a los 18 años y empezó a gobernar a los 8. 67 años. Dudo que aquí haya alguien que tenga 67 años. No, puro chavo. Imagínense que todos nosotros, hermanos, todos los que estamos acá, nunca vimos en este lugar, vamos a hablar de este lugar, de este edificio, de este templo. Nunca vimos en este templo que se alabara a Dios. Nunca escuchamos a Benji y a los muchachos levantando el nombre de Cristo como lo hacen cada semana. Nunca escuchamos oraciones al Dios de los cielos. Imagínense que todos nosotros lo único que hemos visto en este lugar han sido orgías, borracheras, depravaciones, idolatría. 67 años, toda una generación que no sabía lo que estaba pasando. Probablemente solamente algunos viejitos. Quizás había gente más o menos de 80 años para arriba, que cuando vieron lo que estaba pasando, probablemente sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran sobrevivientes todavía de la generación del rey Ezequías y del profeta Isaías. Y ellos entendían lo que estaba pasando. Pero la mayoría de la gente, hermanos, toda esa generación, para ellos lo normal era adorar a Baal y a Acera. Porque los últimos 67 años es lo que habían hecho solamente. Hermanos, hermanas, ¿pueden entender, por favor, la importancia de la escuela bíblica a partir de este punto? ¿Pueden entender el papel tan trascendental que juegan los maestros de Cunero, de niños, de CIA, de SBG? ¿Se dan cuenta la importancia del traspaso generacional? Si hubiera habido en ese templo en tiempos de Ezequías una generación de maestros, de sacerdotes que se hubieran dedicado a enseñar la palabra de Dios a la siguiente generación, quizás estos
horrendos capítulos del libro segundo de Reyes nos los hubiéramos ahorrado. Pero fue gente que no le importó la siguiente generación. El mismo rey Ezequías dijo, bueno, que yo me muera a gusto y tranquilo, ya los demás a ver cómo se las arreglan. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué irresponsabilidad! Y nosotros probablemente, hermanos, podemos caer en esa irresponsabilidad. Hermanos, ¿quién quiere ayudarnos, por favor, con cunero, con los niños? Ay, yo ni chamacos tengo. No es mi bronca. Hay que se las arreglen. Hermanos, necesitamos para nuestros muchachos, les vamos a hacer un evento. Y, pues a ver quién lo hace, yo no. Y después vino un terrible juicio sobre la nación de Judá. Porque las promesas de Dios, hermanos, son eternas. Son eternas. Y tienen que alcanzar a las siguientes generaciones. Si Cristo no ha venido, hermanos, para entonces, imaginen cómo va a estar este lugar, este templo que estamos trabajando y esforzándonos y haciendo de todo para poderlo levantar. ¿Cómo va a estar este lugar dentro de 30 o 40 años? La mayoría de nosotros ya no estamos. Piensen, 30, 40 años, ¿qué va a pasar con este lugar? Que Dios puso en nuestras manos, que Dios prometió, Dios habló y Dios dijo que su nombre iba a ser glorificado aquí, en este lugar, en el 739 de la College en South Bend. ¿Qué va a pasar dentro de 30, 40 años? ¿Qué va a estar pasando aquí? Muchos de nosotros ya no estamos. Los más chavitos ahorita ya están todos betardos y ni caminan ni que un bastoncito ahí. ¿Qué va a ser aquí? ¿Va a seguir siendo un centro de adoración? ¿O una generación después de nosotros? Vamos a vender el edificio mejor, ¿no? Ya no viene casi nada de gente, lo vendemos. ¿Y será que se va a convertir en un centro nocturno? ¿Se va a convertir en un salón de baile? Y cada fin de semana va a haber aquí borracheras y francachelas. ¿Aquí? Donde estamos invocando el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar en 30, 40 años? A mí se me parte el corazón cuando voy ahí por Mishawaka, la avenida Mishawaka, por allá atrás del parque ese nuevo que hicieron. Hay una iglesia que ahora es una escuela de salón de belleza. ¿Qué pasó en esa iglesia? En esa iglesia se exaltó el nombre de Cristo. En esa iglesia se oró, se adoró al Señor. Quizás 30, 40 años atrás. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué pasó con la siguiente generación de esa iglesia? ¿Dónde fue a dar? Porque ese templo ahora tiene que ser un taller para cortar el cabello. No tiene nada de malo la profesión. Pero no era el lugar. Era la casa de Dios. ¿Qué va a pasar con esta casa de Dios, amados hermanos? ¿Qué va a pasar cuando tú y yo ya no estemos aquí? Estamos seguros que la siguiente generación está lista para decir, nosotros continuaremos el llamado y la promesa de Dios, porque entendemos que las promesas de Dios son eternas. O lo van a ignorar y no van a querer hacer nada. ¿Qué va a suceder? Empiezan el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán a escombrar, a limpiar el templo, a sacar toda la basura. Empiezan por todos lados. Y aquí es donde entrelazamos la historia con aquella mujer que empezó a barrer su casa y se encontró una monedita que había perdido, un dracma. Una moneda que no tenía mucho valor actual para nosotros. Los dracmas equivalentemente ahora son 75 centavos de dólar. Y tenía 10 la mujer. Y se le perdió una. Y barrió diligentemente hasta que encontró esa dracmita que se le había perdido. Hilcías y Safán empiezan a limpiar el templo. Empiezan a quitar todas las abominaciones que había. Toda la basura, toda la porquería que había la empiezan a quitar.
Y en medio de que están limpiando, encontraron en medio de todos los anaqueles ahí arrumbados, vaciando los closets. Segundo de Reyes 22:8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Me encontré el libro de la ley en medio de toda la inmundicia que había dentro de la casa de Jehová. Me encontré el libro. Y dice que Hilcías, el sacerdote, se la dio al escriba Safán, porque Safán era el que lo podía leer. Safán entendía la lectura antigua. Y dice que Safán tomó ese libro y lo empezó a leer. Y era la palabra de Dios. Y produjo en ellos alegría, produjo gozo. Ni siquiera sabían que existía el libro. No tenían idea de lo que iban a encontrar. Ni siquiera lo estaban buscando como la mujer que estaba barriendo su casa. Pero al estar trabajando en la casa de Dios, hermanos, no fue Hilcías el que encontró el libro. Fue el libro el que encontró a Hilcías. Cuando tú y yo andábamos perdidos, sin luz y sin esperanza con el Señor, cuando nosotros andábamos ausentes, hermanos, nosotros no encontramos a Dios. Tú no encontraste a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Era Jesús el que estaba barriendo. Era Jesús el que estaba barriendo. Ante los ojos del mundo, tu vida y mi vida valían 75 centavos en el mejor de los casos. A lo mejor algunos nomás valíamos un níquel, un dime, un centavo, un penny. Pero a los ojos de Dios, nuestras vidas eran valiosas. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Y Jesús nos vino a buscar. Jesús vino a barrer hasta encontrarnos. ¿Dónde nos encontró el Señor? ¿Dónde te encontró el Señor, hermano? A lo mejor el Señor tuvo que levantar la alfombra y barrer. Y ahí estabas tú escondido, agazapado. Es que tengo miedo, Señor. Es que mi padre y mi madre me abandonaron. Es que estoy solo en el mundo, no tengo nadie. Nunca he recibido amor, acá estoy. Y Jesús barrió y se alegró. Dice, porque ya te encontré. Te limpió, te redimió con su sangre, te puso un nombre nuevo y te dijo: ahora eres parte de mi reino. Ahora eres parte del reino de Dios. Qué diferencia tan grande. Qué diferencia, gracias Rudy. Qué diferencia tan grande. El Señor fue el que nos buscó a nosotros. La moneda de la mujer, el dracma, no era muy valiosa, pero a los ojos del Señor nosotros somos valiosos, hermanos. Nosotros no encontramos a Dios. Él barrió por todo el mundo. Él barrió. Él dijo: vamos a barrer aquí en Zacatecas, en Jalisco, en Hidalgo, en el Distrito Federal, en Puebla. Vamos a barrer, vamos a echarlos para allá. Allá los voy a echar a todos estos, van para allá. Y ahí venimos cargando los bultos y las cajas, cruzando el desierto y corriendo con el coyote. Y tú decías: ay, de la que me salvé. No, Señor, Dios te estaba barriendo. Dios nos estaba barriendo. Y cuando llegamos acá, dijo: ahora es el tiempo en que yo te voy a encontrar ahí en ese lugar. Y el Señor nos encontró, nos redimió, nos puso nombre y nos trajo en su casa y nos hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Aleluya. Ahí nos hizo sentar el Señor. Segundo de Reyes 22:9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y le dijo:
Primero le da el reporte de las finanzas. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ahí está el reporte. Y no pasa nada. Josías ni se emociona ni nada. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: por cierto, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Se encontró un libro y me lo dio. Un libro. Y dice que Safán lo empezó a leer delante del rey Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras en cuanto oyó la palabra. Y esta es nuestra tercera enseñanza, hermanos, de esta historia. ¿Qué produce en ti la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué produce en nuestra vida cuando abrimos la palabra de Dios? Cuando abrimos el libro y lo empezamos a leer. Josías fue impactado por la lectura del libro de la ley. Mandó a investigar quién quedaba que pudiera consultar a Jehová. Los sacerdotes diligentemente buscaron, hallaron a una mujer, una profetisa llamada Hulda, y Dios habló a través de esta mujer, haciéndole saber a Josías que el juicio por lo que se había hecho en contra de la santidad de Dios estaba vigente. Porque si las promesas de Dios son eternas, sus juicios también. Y si Dios dijo que iba a bendecir, va a bendecir. Y si Dios dijo que iba a destruir, va a destruir. Que no nos quede la menor duda. Ay, es que yo no creo que Dios sea tan malo que me va a arrojar al lago de fuego y azufre. No, Dios no te va a arrojar. Tú solito te estás aventando con todo y cuernos por delante. Digo cuernos porque los diablos son los que dicen cuernos, ¿no? Después de que esta mujer le manda a decir al rey, fíjense que la mujer le dice a Josías, esta profetisa, ella no lo vio. Ella no vio cuando Safán le leyó el libro. Esto se lo reveló Dios a esta mujer. Y lo que Dios le revela a esta mujer es la actitud que tuvo Josías. No es lo que escuchó Josías, no es lo que le leyó Safán, sino la actitud que tuvo cuando él escuchó. Seguramente en ese momento Josías recordó todas las historias que su mamá le había contado acerca de David. Y le habló de cuando David recuperó el arca del testimonio, y le debió haber hablado del libro de la ley que consultaba David cada vez que tenía problemas. Y ahora ese libro estaba frente a él. Hace unos años yo les di un estudio que se llamó Perfil de 3 monarcas. No sé si alguno lo recuerda, algunos líderes les regalé libritos, no sé si los leyeron alguna vez. Pero es una historia, es una manera de cuento cuando están narrando la historia de la vida de David, ese librito. Y a mí me llama mucho la atención que el narrador, el escritor, cuando se imagina él cómo era la escena en palacio, lo que sucedía cuando David estaba consultando, y él dice que una vez estaba David en el balcón y estaba así con sus manitas atrás, y en eso llegó el profeta Natán, y él estaba enfrentando la traición de su propio hijo de Absalón. Y lo primero que le pregunta David al profeta, le dice: ¿qué es lo que dice el libro de lo que tengo que hacer? Esa es la diferencia, hermanos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cada vez que nos enfrentamos al libro? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el libro para mí el día de hoy? Mi día es tan loco, tan acarreado desde la mañana hasta que sale el sol, hasta que se pone, que no tengo tiempo de consultar el libro. Y después me estoy preguntando, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Y por qué no puedo perdonar? ¿Y por qué no puedo esto? ¿Y por qué no puedo el otro? ¿Y por qué por más que quiero avanzar en el pues no lo lees?
no te sometes a este libro. El mensaje que le manda Dios por medio de Hulda a Josías, le dice en el versículo 18 del capítulo 22 de Segundo de Reyes: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo entregaré, te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron la respuesta al rey. El oír las palabras del libro provocó en Josías, primero, que su corazón se enterneció. Es decir, fue sensible a lo que estaba escuchando. Sus emociones fueron tocadas. Cuando te expones a la palabra de Dios, tus emociones son tocadas. No puedes quedar como que si estuvieras leyendo una novela o estuvieras leyendo las noticias. Cuando te expones a la palabra de Dios, tus emociones se tocan. Hay asombro, hay alegría, hay sorpresa, hay adoración, hay emoción, hay hasta lágrimas. Cuando te expones a la palabra de Dios, algo tiene que suceder en tu corazón. El corazón de Josías se enterneció, pero no solamente se quedó en una emoción, dice que después se humilló delante de Jehová. Reconoció que aunque era rey, Jehová era más grande que él y que no había nadie mayor en todo el universo. Así es que Josías se humilló, se negó a sí mismo. Eso quiere decir humillarse. No quiere decir que te arrastres, quiere decir que reconozcas que no hay nadie más grande en todo el universo que el Señor, Dios de Israel. Se humilló, rasgó sus vestidos. Eran vestiduras reales, hermanos. ¿Sabes cuánto costaban esas vestiduras? ¿Sabes cuánto costaba una túnica real de esos reyes? Y no es porque estuvieran a la moda y que fuera Gucci, que acá, que no se trataba de eso. El asunto es que su vestidura reflejaba el poder de la nación. Y los reyes tenían que estar impecablemente y siempre haciendo alarde de riqueza, de grandeza, de lujo, porque si no estaban representando debilidad contra todos sus adversarios. Así es que si veías un rey ahí todo andrajoso, todo, esta es presa fácil, y ¡pum!, lo conquistaban. Pero cuando un rey hacía alarde y cuando salía a sus encuentros, iba con unas vestiduras, con unas capas, con todas sus joyas, su corona, todo lleno de oro, estaba con esas vestiduras. Y dice la Escritura, rasgó esos vestidos. Coraje que hizo su costurera, pero lo rasgó. Reconoció que la miseria humana, por más riqueza que quiera aparentar, no puede competir contra la majestad del Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay nada más grande. No hay nada más grande. Olvídate si tú andas con tu, es que no me toques mucho porque se me arruga la Dolce Gabbana. Cálmate. No me pises los zapatitos porque son para... Me vengas con cositas. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Por último dice que lloró también en su presencia. Y esto quiere decir, hermanos, que hubo un arrepentimiento auténtico. Se comprometió no solamente él, sino que comprometió a todo su pueblo haciendo un juramento. Si se acuerdan, al principio les dije de Ezequías. Ezequías, cuando supo que ya se iba a morir, dijo, bueno, pues al menos mientras yo viva, la cosa va a estar en paz. Hay después que se la arreglen. Josías
fue diferente. Y Josías sabía que sus días iba a haber paz, pero aún así convocó a todo el pueblo. Mandó traer a todo el pueblo. Y dice el siguiente capítulo 23:1 de Segundo de Reyes. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Jehová y de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los ¿qué? ¿Todos los qué? A ver, varones, digan ustedes en voz alta. ¿Con todos quiénes? Los varones. Con todos los varones de Judá. Y con todos los moradores de Jerusalén. Allí ya habían incluido a las mujeres, los niños, los adolescentes. Con los sacerdotes y profetas. Con los sacerdotes y profetas. Con los levitas. Con los que ministraban en la casa de Jehová. Con los que estaban todo el tiempo cantando y diciendo a través de sus instrumentos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Subieron con él, entraron a la casa de Jehová y con todo el pueblo, desde los que estaban en cuna, desde el cunero hasta los más grandes, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Josías no dijo: en mis tiempos las cosas van a ir bien y no me importa lo que pase. No, Señor. Desde cunero hasta el más grande, necesito que cumplan este pacto. Todos cumpliremos el pacto delante de Jehová. Iremos en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué? Confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Hemos pasado tiempos difíciles, hermanos, y les decía yo que estamos como iglesia volviendo a arrancar. Ahí estamos. Cuando tu carro se descompone de algo y no camina, no sé si les ha pasado, pero cuando está así, le empiezas a ver todos los defectos al carro. Porque cuando camina, te subes, lo echas a andar y no te das cuenta que el techo ya se está rasgando. No te das cuenta que el foquito no jala. No te das cuenta que el radio ya no sirve. Porque además te subes y vámonos. Pero cuando estás ahí, te estás dando cuenta. Se me hace que este carro ya hay que cambiarlo. Y ya se le rasgó acá, ya no le prende acá, y el espejo ya no sirve, ya no funciona. Ay, el que levanta el vidrio ya se me trabó. Y le empiezas a ver todos los defectos. Cuando la iglesia está ociosa, hermanos, empezamos a ver todos los defectos. Ay, es que me miró feo. Ay, es que me dijo. Ay, es que no me dijo. Ay, es que habló de mí. Es que dicen que allá. Es que dicen que acá. Es que el que se fue. Es que el que vino. Y empezamos a ver todos los defectos. Pero cuando el carro arranca, vámonos. Porque hay un destino al que tenemos que llegar. Hay un lugar al que tenemos que llegar. Y se necesita que todo el pueblo haga una confirmación del pacto que Dios estableció con su iglesia. Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y esa promesa es eterna. Y Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El llamado sigue siendo vigente 2000 años después, hasta que Cristo venga otra vez con nosotros y sin nosotros. Y si nosotros nos callamos, aún las piedras van a hablar.
y van a declarar la grandeza del Señor. Pero yo quiero que la iglesia confirme este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Yo quiero que ustedes junto conmigo, hermanos, confirmemos este pacto delante de Dios. Y si estás dispuesto, cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados te voy a pedir, los que quieran confirmar este pacto, pónganse de pie ahí donde están. Decirle: Señor, yo entiendo esta enseñanza. Yo entiendo que tus palabras, tus promesas son eternas. El llamado es eterno. Yo entiendo, Señor, que mi entorno no define quién soy. No define a dónde me has llamado a servir. Y entiendo, Señor, puedo entender ahora, Señor, que al ser expuesto a tu palabra, mi vida tiene que ser transformada. Y tengo que reconocer que tú eres, Señor, que tú eres el Rey, que tú eres, tu gran poder es el que nos lleva adelante. Tu poder es el que nos da la victoria en todo momento. Es tu palabra, es tu poder, eres tú, Jesús. Confirma el pacto, hermano. Confirma este pacto con tu Dios. Ahí en tu corazón dile: Señor, yo quiero confirmar este pacto. Hay una comunidad que me necesita. Hay una comunidad que nos necesita. Está todo este grupo de niños que nos necesitan. Estos niños tienen que ser confrontados a la palabra de Dios. Estos niños tienen que ser retratados en el Calvario de Cristo Jesús. Estos niños tienen que crecer para que cuando nuestra generación se vaya de aquí, si Cristo no ha venido antes, ellos continúen la obra que se tiene que hacer. Aleluya. Aleluya. Eres Rey de los cielos, Sí, Señor Jesús. eterno Dios.